Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a hablar de las mamitis en perras, pero vamos a enfocar el tema para que vosotros mismos en vuestro domicilio empecéis a aplicar un tratamiento casero que mejore y mucho vais a ver el estado de dolor que seguramente tendrá vuestra perra con mamitis. Aunque esto no quita que tarde o temprano, como os voy a explicar también, habrá que ponerle un tratamiento veterinario. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. ¿Qué es una mamitis? Pues muy sencillo, como su nombre indica, una mamitis o mastitis no es más que un proceso infeccioso e inflamatorio de la glándula mamaria. Básicamente, y hablando mal y pronto, que hay bacterias en la mama que provocan una reacción inflamatoria ligada a una infección. ¿A qué es debido? ¿Por qué se produce? Pues básicamente porque justo en el momento del parto hay algún tipo de bajada de defensas de la perra, con lo cual bacterias que siempre van a estar en la piel o que van a estar circulando en ese momento aprovechan la situación para crecer de forma desmesurada en el tejido mamario. Pensar que el tejido mamario para cualquier bacteria es muy atractivo porque es un tejido lleno de alimento, es donde se produce la leche que luego va a nutrir a los cachorros. Otra causa muy común de mamitis es que la perra, por ejemplo, ha dado a luz en un sitio pues con unas condiciones higiénicas pues no muy positivas, es decir, donde no se ha limpiado, aquello está sucio y bacterias que están en el suelo o que están en un colchón sucio remontan por el pezón y nos infectan la mama. Y como tercera causa principal de la aparición de mamitis en perra suele estar ligado a las heridas que puede provocar el cachorro cuando mama. Generalmente, como no tienen dientes, básicamente con las pezuñas, con las uñas de las patitas. Estas heridas se infectan y estas heridas infectadas tarde o temprano hace que bacterias remonten y nos infecten el tejido mamario. ¿Qué vais a notar en vuestra perra cuando tiene una mamitis? Pues sobre todo de entrada malestar, la perra está dolorida, la mama está aumentada ligeramente de tamaño, enrojecida, cuando lo tocáis la mama está bastante dolorosa, le duele, la notáis caliente, puede que por el pezón tenga una secreción. Por lo general suele ser de tipo purulento, como una especie de pus, a veces incluso gotitas de sangre, que esto os alarma mucho, pero dentro de lo que cabe es normal en una mamitis. Y claro, como en toda infección, pues el animal va a tener fiebre, malestar general, puede presentar vómitos, diarrea, etcétera, es decir, un cuadro general de que el animal está en una fase de febrícula elevada. ¿Qué es lo que podéis hacer vosotros en estos casos? Pues básicamente de lo que se trata es de ir eliminando las posibles causas que están provocando esa mamitis. De entrada, por ejemplo, tenéis que limpiar exhaustivamente las mamas de la perra, insistir mucho en limpiarlas, ya sea con toallitas hipoalergénicas, ya sea con un poco de gluconato de clorhexidina, que con un paño limpiéis la mama, es decir, cualquier producto que lleve algún desinfectante suave que nos arrastre la suciedad y que nos quite del medio esa cantidad de bacterias que nos está provocando la mamitis. Ayuda mucho también en estos casos que junto con la desinfección de la mama y del pezón, ya se queda un poco de pampurria, pero conviene hacerlo, es que intentéis ordeñar un poquito la mama de la perra. Con esto lo que conseguís es que se elimine con la leche purulenta gran cantidad de bacterias. Este efecto mecánico es lo que se hace también en las ganaderías, es decir, se ordeña para ayudar a que la mama, la glándula mamaria, por su funcionamiento, elimine leche contaminada, leche que va arrastrando también muchas bacterias. Si veis que la perra está muy molesta o está muy dolorida, es muy conveniente en estos casos también que le apartéis los cachorros, aunque sea durante un par de días, y que les deis un aporte vosotros mismos de leche maternizada. ¿Por qué? Porque no es frecuente, no quiero alarmaros tampoco, pero
Ocurre que si a la perra le duele mucho la mama y identifica que es el cachorro el que le está provocando el dolor, pueden darse casos de canibalismo. Esto os lo explicaba en un vídeo que no sé si está hecho todavía, pero que grabamos hace un tiempo y que os pondremos por aquí. Lógicamente tenéis que hidratar muchísimo a la perra, es decir, cuanto más beba, y si a ser posible es un suero fisiológico, que os podéis hacer vosotros también en casa, os lo explicaba cómo hacer en este vídeo, mucho mejor. Interesa que haya gran volumen de líquido en su interior, porque esto hará que la mama tenga mayor cantidad de leche, que se elimine y de forma natural vaya eliminando los restos que pueda tener de bacterias dentro. Y por último, lógicamente, aplicar paños calientes. Esto viene muy bien, esto relaja el tejido mamario, hará que un poco la inflamación no sea tan dolorosa y que se movilicen células de defensa dentro del tejido mamario, glóbulos blancos, macrófagos y demás, que ayudarán a la recuperación del órgano mamario, es decir, de la mama en general. Lógicamente, esto es el tratamiento, digamos, casero. Aparte de esto, evidentemente, como tenemos una bacteria por ahí dando vueltas, normalmente suele ser un estafilo, hay que dar un antibiótico. Y este antibiótico os lo tiene que recetar siempre un veterinario. Si no podéis asistir a un veterinario, por la razón que sea, no vamos a entrar en ello, podéis empezar a darle vosotros mismos en casa amoxicilina. Y vuelvo a decir, ya os lo he explicado varias veces, os hicimos un vídeo explicando cómo podéis utilizar la amoxicilina de humana, la que tomamos nosotros, para darle a vuestra perra. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.